Chicos, buenos días. Vamos a solucionar hoy día el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a hacer las preguntas concernientes a geometría. Este es el examen tomado el domingo 5 de septiembre para el área E. ¿Ya? Bien, vámonos con una pregunta, la pregunta número 26 del curso de geometría, perteneciente a geometría analítica, tema simetría o reflexiones. ¿Ya? Esta pregunta la han tomado dentro de la parte de habilidad lógico-matemática, pero es geometría. Para este gráfico nos dicen, un estudiante decide cambiar la posición. Este triángulo va a cambiar su posición, ¿ya? Mediante dos reflexiones. Reflexiones es hacer una simetría. Es como si esto fuera un espejo, y si yo quiero hacer una reflexión, ¿qué sería esto? Esto es una reflexión, una simetría, a igual distancia, ¿ya? Pero solo que acá lo vamos a hacer dos veces, ¿ya? En este problema dos veces. La primera reflexión será tomando como eje de simetría a Y. O sea, este triángulo pasará allá. Y la segunda reflexión sobre el eje X. Este triángulo pasará para acá. Y en este lugar de acá tenemos que calcular las ordenadas. Las ordenadas significa que no nos interesan estas abscisas. No nos interesan las abscisas. Solo nos interesan las ordenadas. Las ordenadas, ¿ya? Y tenemos que hallar las ordenadas de los tres vértices, supuestamente en la última posición. Recuerden que esta es la primera reflexión. Acá quedaría la primera reflexión. Este triángulo pasaría para acá, segunda reflexión, y en este lugar hay que hallar las tres ordenadas y multiplicarlas, el producto de estas, ¿ya? Bien, en realidad esto es una teoría. Si tú haces una reflexión o una simetría acá, la ordenada 6 quedaría como 6, la ordenada 3 medios quedaría como 3 medios, y la ordenada 1 quedaría como 1. ¿Por qué, profesor? Porque como el eje Y acá es positivo, mantiene su ordenada. Luego, si yo de acá lo paso para acá, como este es el eje X, al pasar esto para acá, ahí sí, como acá está la parte positiva de Y, acá estará la parte negativa. Este 6 pasará como menos 6, este 3 medios pasará como menos 3 medios, y este 1 pasará como menos 1. Y entonces lo que me están pidiendo es eso, ¿no? Menos 1 por menos 3 medios por menos 6. Menos por menos por menos, menos el 6 entre 2, 3, y 3 por 3, 9. Así de simple, ¿ya? Así de simple. Pero si no has entendido eso, vamos a hacerlo gráficamente. A ver, hagámoslo gráficamente. A ver, no va a ser tan complicado. Y lo hacemos gráficamente. Primero, cada punto su simetría. Simetría, simetría. Y acá estará el punto B. Fíjate que la abscisa no interesa cuánto sea, porque solo me están preguntando ordenadas. Así que no te preguntes por cuánto es la abscisa. Pregúntate cuánto será la ordenada. Si acá la ordenada es 3 medios, acá también la ordenada será 3 medios y acá también será 3 medios. Quiere decir que esto sería así, ¿ya? Abscisa que no interesa y la ordenada será 3 medios. ¿Por qué vale positivo, positivo? Porque estamos en la parte superior, ¿ya? Este sería el punto B. El punto A sería así, como un espejo, ¿no? Esta distancia acá. Y acá estaría el punto A. La abscisa no interesa. La ordenada 6 pasa como 6. ¿Listo? Y así se va formando el triángulo. Y este punto C, aproximadamente por acá, este punto C, su abscisa no interesa. El 1 pasa como 1. Así. Listo. A eso se refiere con la primera reflexión, ¿ya? Este triángulo hace su primera reflexión así, tomando como eje Y. Ahora empezamos de cero y tomando como el eje X, como si fuera un espejo, este triángulo se va a reflejar, porque esta palabra reflexión se refiere
a el reflejo. Y en esta ocasión vamos a hacerlo así. A ver. Como vamos a pasar este cuadrante, así, este B pasaría así. Entonces, la abscisa no me interesa la ordenada. La ordenada. Y si acá es 3 medios positivo, acá será 3 medios negativo. Así. Menos 3 medios. Y esa ya es la respuesta, ¿no? Este sería el punto B. El punto A sería por acá, aproximadamente. La abscisa no interesa, pero si acá hay 6 positivo, acá va a haber 6 negativo. Y el punto C, si más o menos, este punto C, la abscisa no interesa, si acá hay 1 positivo, acá habrá 1 negativo. Y ahí tendríamos el triángulo, así. Listo. Entonces, de eso se trata, ¿ya? Entonces, para dar la respuesta decimos, la primera reflexión queda esto y la segunda reflexión queda esto. Me están pidiendo el producto de estas ordenadas, ¿ya? Entonces, las ordenadas serán así. Ordenadas. Sería el menos 1, que multiplica a menos 3 medios, que multiplica a menos 6. Menos por menos sería menos. 1 por 3 por 6 sería 18. Y abajo queda 2. Entonces la respuesta sería menos 9. ¿Ya? Bien, chicos, seguimos resolviendo el examen de admisión de la Universidad Mayor de San Marcos tomado el domingo 5 de septiembre para el área E. En esta pregunta número 27 corresponde al tema de poleas y engranajes, que usualmente lo hacen en trigonometría. Bien, acá te dan pues, en la figura representa un sistema de engranajes. Engranaje A, engranaje B, C y D. ¿Ya? A ver. Dice el problema, en la figura se representa un sistema de engranaje con 4 ruedas. Rueda A engrana con la rueda B. La rueda B unida mediante un eje con C. Y la rueda C engrana con la rueda D. ¿Ya? Así. Dice que la rueda A tiene 80 dientes. Acá vamos a probarle así. 80 dientes. Y engrana con la rueda B, pero la rueda B va a tener 50 dientes. Dice, el eje de la rueda B está conectado al eje de la rueda C, están conectados mediante una correa, ¿ya? Mediante una correa, que es esta. La rueda C tiene 20 dientes. Esta rueda tiene 20 dientes. Y está engranada con la rueda D. Pero la rueda D tiene 40 dientes. Luego nos dicen, si la rueda A da 100 vueltas en un minuto, 100 vueltas. Dar 100 vueltas en un minuto es su velocidad. Quiere decir que acá la velocidad es 100 vueltas en un minuto, ¿ya? Vamos a colocarlo acá, 100 vueltas por minuto. ¿Ya? Así. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, si la rueda A da 100 vueltas en un minuto, ¿cuántas vueltas dará la rueda D en un minuto? ¿Ya? Entonces lo que me están pidiendo es la velocidad de la rueda D en el mismo tiempo, o sea, en un minuto. Como es en el mismo tiempo, le borramos esto, ¿ya? La velocidad de A es 100 vueltas por minuto. Bueno, entonces acá la teoría, recuerden que cuando están engranados así, se cumple que el número de dientes por la velocidad se mantiene constante. Debe ser igual al número de dientes por la velocidad de B. ¿Ya? En cambio, cuando están unidos así, mediante un eje, mediante una correa, ahí se cumple que la velocidad de B debe ser igual a la velocidad de C. En cambio acá para C y D, como están engranados, ahí se cumple que el producto de dientes por velocidad es igual al producto de dientes por velocidad de D. Que es lo que me están pidiendo. Así que primero diremos así.
entre A y B, ¿ya? Entre A y B, ¿qué está pasando? Que están engranados, por lo tanto se cumple esto, que 80 dientes por la velocidad 100 debe ser igual a 50 dientes por la velocidad de B. Entonces de acá vamos a sacar la velocidad de B, ¿ya? 50 se va con 50 y la velocidad de B será 160 vueltas por cada minuto. Ahora vamos a analizar qué pasaría entre B y C. Entre la rueda B y la rueda C, como están unidos mediante una correa, ahí se cumple por teoría que la velocidad de B debe ser igual a la velocidad de C. Por lo tanto, ambos tendrán 160 vueltas por minuto. Y ahora terminamos razonando acá. ¿Qué pasará entre la rueda C y la rueda D? Pues como están engranados, se cumplirá lo que se cumplió al principio, que los 20 dientes de C por su velocidad de C, que es 160 deben ser igual a los dientes de D, que son 40 dientes, por la velocidad de D, que es mi pregunta. Entonces acá se va, pues, el 40 se va con 40 y queda 4. Por lo tanto, la velocidad de la rueda D será 20 por 4, 80 vueltas por minuto, ¿ya? 80 vueltas por minuto. Así, ¿ya? Vamos a resolver la pregunta número 33, que es una pregunta correspondiente al tema de congruencia de triángulos, ¿ya? Acá te he puesto el problema con este gráfico y vamos a dar la solución. Dice, en la figura se representa el diseño de 3 terrenos. Terreno 1, terreno 2, terreno 3, ¿ya? Dice que dos de estos terrenos, el terreno FAD, el terreno ABE, están cercados. Y el tercero, DBC, carece, o sea, no tiene cerco en este tramo. Todo eso, chicos, es el chamullo, ¿ya? Fíjate que la línea 1, la línea 2, la línea 3, hasta acá es por gusto. Entiendan que las preguntas DECO de este tipo, más del 50% del texto es en vano, son distractores y no le hagan mucho caso. Siempre del texto DECO lo más importante es la que contiene los datos y el que contiene la pregunta. Así que vamos a hacer caso a estas dos últimas líneas, ¿ya? Dice el problema, si la medida de ABE, la medida del ángulo ABE, ese ángulo, va a ser igual a la medida de EBC, la medida de EBC. Ahí están, ángulos iguales. Luego me dicen que AB es igual a BD, ¿ya? AB igual a BD. Fíjate esto, fíjate cómo lo voy a igualar. AB, esto que está acá, es igual a BD. Como BD tiene dos segmentos, yo acá le llamaré A y a este le llamaré B. Entonces, dice el dato que AB es igual a BD. O sea que acá también sería A más B. ¿Ya? Ese es el dato, que AB es igual a BD. Bien. Luego me dicen que BC es igual a BE. BC es igual a BE. Si BE vale A, este también sería A. Y ahí están todos los datos. Falta un dato más que dice la medida de AE, esto, vale 23 kilómetros. 23 kilómetros. Y la pregunta es, ¿cuánto mide el tramo DC? Me están preguntando por esto, ¿ya? Me están preguntando por esto que está acá. ¿Cuánto mide este tramo de acá? X. Listo, ¿ya? Ahí tenemos el problema entonces, chicos. Listo, entiendan por favor que esta pregunta tiene apariencia de ser difícil,
si lo lees mucho. Hay que ir al grano, leer los datos, leer la pregunta y centrarse a un tema específico. En este caso, tenemos acá un triángulo que va a ser congruente a otro triángulo, ¿ya? Así que decimos, el triángulo ABE va a ser congruente, o si quieres llamarlo igual, al triángulo DBC. ¿Por qué, profesor? Por el caso lado, ángulo, lado. Fíjate que el triángulo de allá tiene un lado A más B, pero acá también hay A más B. Hay un ángulo alfa en el primero y hay un ángulo alfa en el segundo. Hay un lado A en el primero y hay un lado A en el segundo. Entonces son congruentes. Lo que quiere decir que son iguales. Si a alfa se opone 23, a alfa se opone 23. Entonces, por lo tanto, AE va a ser igual a DC. Y como lo que nos piden es DC, la respuesta va a ser pues DC igual a 23 kilómetros. Muy bien. Bien, chicos, en esta ocasión vamos a resolver el problema número 34, ¿ya? Examen de admisión, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tomado el domingo 5 de septiembre para el área E, ¿ya? Este problema pertenece al tema de áreas de regiones triangulares. Bien, dice así. Me hablan de que Marco tiene un rompecabezas, esta figura representa un rompecabezas, que tiene forma de cuadrado ABCD, de madera. Entonces, chamullo está por las puras. Nunca hagan caso al texto inicial. Céntrese siempre al dato y a la pregunta. Dice que AB es 24, entonces me dan el lado del cuadrado 24, el lado del cuadrado 24. DF igual a FC. Acá me dicen que DF es igual a FC. Si el lado del cuadrado es 24, entonces acá será 12, 12. ¿Sí? Listo. Este es un cuadrado, por lo tanto todos los ángulos son rectos. Y dice, su amigo Juan tiene curiosidad de saber el área del triángulo BEC. ¿Cuál es dicha área? Tenemos que hallar el área de esta región, ¿ya? Bien, yo lo voy a hacer con la fórmula base por altura sobre 2. Para esta región, este 24 hará el papel de base 24, y de acá trazaré una alturita, ¿ya? Esta va a ser la altura, que la vamos a calcular fácilmente, con triángulos notables, ¿sí? A ver, recuerda acá, quiero mostrarte dos triángulos notables. El triángulo ABC de 24, 24, si este cateto es 24 y este cateto es 24, ¿cuánto valen estos ángulos? 45, 45. ¿Listo? Entonces acá se forma un triángulo notable chiquito. Si él es H y él es 45, 45, este también será H. Pero ahora, si miras acá, el triángulo BCF tiene cateto 12, cateto 24. Recuerda que es una teoría, ¿ya? Es una teoría. Cuando un cateto es la mitad del otro cateto, recuerda que este es 53 medios. Entonces decimos, por ser 12 la mitad de 24, este es un triángulo de 53 medios. Que ahora lo voy a aplicar acá otra vez, acá. Si esto fuera H, esto sería 2H. Lo aplico acá. Triángulo de 53 medios, cateto H, y este cateto sería 2H. Este 2H más H debe ser 24. ¿Ya? Entonces ahí trabajamos. Decimos así. 2H más H igual a 24. Y de acá 3H es igual a 24 y H vale 8. Por lo tanto, el área de esta región sombreada, que se llama BS, será su base por su altura sobre 2. Donde su base vale 24, su altura vale 8 y sobre 2. Entonces se va
se va mitad 1, mitad de 8, 4. 24 por 4 y la respuesta es 96. Siempre el área en unidades cuadradas.